Contarles algo que nos pasó a mi esposa y a mí hace un par de semanas. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir a una ciudad que se llama Amarillo en Texas. Bueno, yo realmente no sé por qué le dicen Amarillo, pero cuando salimos al campo me di cuenta que muchas cosas eran amarillas allá. Vimos unos plantíos de cebada inmensos. Bueno, realmente pensé que eran trigo, pero después de estar revisando las fotografías de la cebada y el trigo, me di cuenta que esto probablemente es cebada y no trigo. Ahora, no sé cuál es la gran diferencia entre los componentes nutricionales y todo eso, pero parece ser que esto es cebada. Ahora, lo cierto es que estos campos se extendían, pero muchísimo. Ya ustedes lo pueden ver. Aquí tomé una fotografía. Yo estoy ahí intentando capturar el lugar, pero eso era inmenso, inmenso, inmenso. Había muchísima cebada por lado y lado. Como se pueden dar cuenta, eso parecería que no tiene final. Las espigas eran tan altas que hasta nosotros nos podíamos medio esconder dentro de las espigas. Era impresionante. Y mientras veía todo eso, también escuchábamos con mi esposa cómo pasaba el viento debajo, por encima de las espigas. Y había un silencio absoluto. Y solo se escuchaba el aire pasar por esas espigas. Y viendo todo ese campo, viendo todo eso, vino a mi mente una escritura de la palabra que es la que nos va a guiar en nuestro estudio de esta noche. Y es esta que está aquí en la palabra de Dios. Está en Mateo capítulo 9, en el versículo 37 y 38. Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son ¿qué? Son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Saben, una de las cosas que pensaba cuando vi esa inmensidad de plantío era ¿quién iba a recoger todo eso? No se veían máquinas, ni tampoco se veían tractores, no se veía nada por allí. Y pensaba yo, dije, Dios mío, ¿quién va a recoger todo esto? Esto es demasiada cosecha, demasiada cantidad de espigas, y cómo la van a procesar. Era inmenso, era muchísimo. Ahora, yo no sé mucho de esto, pero puedo suponer que después de cierto tiempo, si uno no recoge eso, pues se seca o se pierde, ¿no? Es lo que yo supongo. Cuando leí esta escritura, me hizo pensar en algo que Jesús estaba viendo que nosotros no alcanzamos a ver. Él comparó, cuando vio la gente, comparó las personas con un sembrado. Y para esta noche he titulado a este mensaje: necesitamos más obreros. Necesitamos más obreros. Y cuando pensamos en necesitar más obreros, podemos hablar de esto ampliamente, pero he decidido simplemente compartir con ustedes dos ideas principales. Solamente dos ideas, de eso va a tratar el mensaje de ellas, de él. Y el primer punto de este mensaje es este que ustedes ven en la pantalla. Una oportunidad para hacer la diferencia. Ese va a ser el primer punto de esta noche. Ahora, antes de avanzar en la lectura, y porque vamos a tener que regresar un poquito en la palabra de Dios para entender un poco qué es lo que Jesús estaba viendo, les voy a pedir que juntos oremos, ¿sí? Inclinen su rostro allí conmigo y le pedimos al Señor que nos guíe en la lectura de su palabra y que nos guíe, que no sé de qué manera Dios vaya a hablarle a usted en esta noche. Señor, tenemos frente a nosotros, Dios mío, tu palabra, tenemos frente a nosotros nuestras vidas, tenemos frente a nosotros, como lo vimos en los videos, tanta gente tan necesitada, con tanta hambre, con tanta carencia de elementos físicos, de comida, de salud, de medicinas. Tenemos tantas personas con problemas en su corazón, problemas espirituales, de adicciones. Tenemos tantas personas amargas en su corazón, Señor. Tenemos tantas personas alrededor del mundo, Señor, que podríamos pensar que es tan difícil ayudarlos a todos, Padre. Pero tú, en tu gracia y tu misericordia, nos dejas a nosotros, Padre, ser parte de tu obra. Hoy queremos pedirte, Dios mío, que nos ayudes a entender tu palabra. No sé, Señor, qué vas a hacer esta noche aquí en medio nuestro, en nuestros corazones, pero te pedimos que nos hables a través de tu palabra, que nos ayudes a entender lo que sí podríamos hacer en compañía tuya, Señor.
Guíanos, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, necesitamos más obreros y esta es una oportunidad para hacer la diferencia, una oportunidad para hacer la diferencia. Y como les decía, cuando vemos esta escritura, nos es necesario ir un par de versículos atrás en el texto. Así que quiero invitarlos a que vayamos allá a la palabra. Es el texto, allá en Mateo 9, y voy a leer el Mateo capítulo 9, desde el 35 hasta el 38, y así nos hacemos una idea de qué es lo que estaba viendo Jesús, y lo vemos todo en contexto. ¿Les parece? Bien, voy a leer para ustedes, aquí en la palabra de Dios. ¿Ya están allí en Mateo 9? Bueno, dice la palabra del Señor. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahora, cuando leemos este texto, lo primero que quiero invitarlos es a que noten cómo la palabra nos ayuda a identificar algunos verbos. Y estos verbos nos van a indicar lo que Jesús estaba haciendo. Si ustedes notan, el primer verbo es recorrer. Y luego está ¿cuál? Enseñar. Y luego enseñar, ¿qué hacía? Predicar y sanar, ver y tener compasión. Ahora, Jesús recorría aldeas, no una o dos. Jesús recorría grandes extensiones de tierra, es lo que nos dice el texto. Y además vivía enseñando, conversando con las personas. Eso es lo que hacía el Señor Jesús. También dice la palabra que andaba predicando el evangelio y también sanaba enfermedades. Pero aquí hay algo muy importante. Él observaba y veía. Por supuesto, Él ve mucho más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. Él ve completamente en nuestro corazón y además de ver, Él empezó a sentir compasión. Y aquí hay algo notable para mí, espero que también lo sea para ustedes. No sé cómo haya sido su vida espiritual en el pasado, cómo ustedes tengan una percepción divina, pero algunos de nosotros, quizás como yo, crecimos en una comunidad cristiana o en una expresión cristiana donde veíamos a Dios muy lejos, muy alejado, y algunas veces con un carácter bastante irritable, de manera que cuando uno cometía un error, se imaginaba uno a Dios enojado y listo a lanzar rayos desde el cielo o a castigarnos. Y algunos de nosotros llegamos a pensar, bueno, estoy pasando por eso porque Dios me está castigando. Hice esto mal, entonces Dios me va a castigar. Algunos de nosotros crecimos así, con la culpa y con el castigo. Pero yo veo aquí a Jesús de una manera diferente. Jesús no está lejos de la gente, sino Jesús está metido entre la gente. Jesús está caminando entre las personas. Jesús está hablando con las personas, les está enseñando y las está observando. Y después de que camina en todo esto, nos ayuda a imaginar que el conocimiento de Jesús no es teórico. Nadie se lo contó. Él lo conoce. Él nos conoce de cerca. Él vibra con nosotros, sabe lo que nosotros sentimos. Él caminó entre nosotros, mis hermanos y hermanas. Él conoció la miseria, los olores. Él vio las heridas. Recuerden que en aquel tiempo no habían medicinas, no había ningún tipo de antibiótico, tampoco habían baños, las letrinas eran públicas, los enfermos eran públicos. Yo me imagino la cantidad de olores nauseabundos, la cantidad de excrementos por aquí y por allá. Y uno diría, no puede ser. Sí, estamos hablando del primer siglo, no estamos hablando del siglo XXI. Habían tantas necesidades, la gente se le arrojaba. Los leprosos vivían afuera, ¿se acuerdan? Afuera de la ciudad, los leprosos se le acercaban. No había medicinas. Jesús percibía todo eso. Jesús conocía la miseria de nuestras vidas, la miseria de nuestro mundo.
y podía observar cómo el demonio tenía oprimidas a muchas personas. De hecho, recordarán ustedes que él andaba por allí y le salían al paso las personas endemoniadas que estaban golpeándose contra las piedras. Por allá recordarán ustedes Marcos capítulo 5. Él conoce nuestras adicciones, conoce nuestras tristezas, conoce nuestras angustias, conoce lo que hemos pasado, las crudas consecuencias del pecado. Ahora, si usted cree que nadie conoce su situación, está en lo cierto. Si usted cree y dice, no, pues nadie se puede poner en mis zapatos. Bueno, es verdad, nadie se puede poner en sus zapatos, nadie conoce su situación, pero sí hay alguien que sí puede. Jesús nuestro Señor. Él conoce nuestras lágrimas, Él cuenta nuestros cabellos, sabe cuántos días vamos a vivir y de qué vamos a morir, cuándo empezamos y cuándo terminamos. Ese es el conocimiento absoluto que tiene nuestro Dios de cada uno de nosotros. Dios no se atrasa, Jesús no se atrasa ni se adelanta. Cuando llegue la hora lo va a llamar a su presencia. Por más fuerza que usted haga por quedarse, cuando diga nos vamos, lo fuimos, dicen en mi tierra, nos fuimos, no hay nada que hacer. Bueno, Jesús empieza a observar todo esto y empieza a establecer una comparación al ver toda esta cantidad de gente. Y dice, estas personas que nos rodean parecen ovejas, ovejas descuidadas, ovejas abandonadas que andan mirando para todas partes. Amigos, hoy día vemos en el mundo, vemos en la calle, en nuestros trabajos, en las escuelas, personas, hombres y mujeres muy emperifollados, muy elegantes, muy fancies, pero por dentro están más perdidos que una cabra. No tienen ni idea hacia dónde se dirigen, no saben hacia dónde llevan su vida. Si usted intenta tener una conversación con ellos, lo que probablemente le van a hablar es de banalidades, porque no saben hacia dónde se dirigen. No tienen un rumbo, están desorientados. Su GPS no marca para ninguna parte, marca para donde la cultura le marque. Jesús veía a las personas y las veía desorientadas, perdidas. Y lo que dice es, esta gente parecen ovejas, ovejas sin pastor, ovejas que están desorientadas por completo. Saben, a veces uno podría pensar de que la vida religiosa o los agentes religiosos debían estar allí presentes. Pero curiosamente, en el primer siglo, donde hay tantos fariseos, donde hay tantos saduceos, tantos escribas y tanta gente que sabe de las escrituras, no hay ni uno cuidando ovejas, ni uno caminando entre ellos. Impresionante. A veces, hermanos, y aquí hay una primera reflexión que podríamos considerar. A veces uno se puede acostumbrar a la miseria y mirar con indiferencia el dolor de otras personas. A veces uno podría asimilar el pecado y pensar simplemente, oh, ya todo el mundo lo hace. Esto es normal que pase, es habitual, es el mundo en el que vivimos. Pero Jesús no se podía acostumbrar a eso. Y lo que dice es que estas personas están desorientadas. Y aquí, amigos, hermanos y hermanas, viene la oportunidad para hacer la diferencia. ¿Dónde está? Está en el versículo 38. Mateo capítulo 9, versículo 38. Jesús, el principio y el fin. Jesús, el Señor de señores, el Rey de reyes, el principio de toda la creación, la cabeza de la iglesia, el que tiene en sus manos todo. No dice, amigos, yo voy a resolver este problema por mis propias fuerzas. Tranquilos, se necesitan muchos trabajadores, pero no hay problema. No, Él no hace eso. Mira a sus discípulos y les dice, rueguen. Ustedes, a los discípulos, en lugar de echarse esa carga a sí mismo, en lugar de decir, yo voy a hacerlo todo, nos miran sus discípulos y les dicen, ustedes son los que deben rogar. Ahora, como en otros casos, esta escritura y particularmente este verbo se escapa un poquito en su matiz, en la fuerza que tiene, porque cuando dice rueguen en el griego es imperativo, es como una orden. Noten que la palabra que Jesús escoge no es orar o pedir, es rogar.
Y estudiando el texto me doy cuenta que esta palabra tiene un matiz de urgencia, un matiz de intensidad. No es pedir, es rogar, es suplicar, es casi como estar de rodillas clamando por algo. Jesús les dice a estas personas que los están rodeando: ustedes rueguen, ustedes son los que deben rogar, ustedes son los que deben compartir esta necesidad que tiene su gente. Y saben que aquí hay una gran oportunidad, porque Jesús nos involucra a usted y a mí en su trabajo. Imagínense esto, Él pudiendo hacerlo todo, teniendo ángeles a su servicio, lo mira a usted, así como usted está, y nos invita a participar en su obra. Miren, no hay nada mejor que tener un buen jefe, ¿verdad? Un jefe que pague a tiempo, un jefe que lo trate a uno bien, un jefe que le dé propósito. ¿Qué mejor que ser un servidor en la casa del Señor? ¿Qué mejor que trabajar para Dios? ¿Qué mejor tener una relación con Dios, que es el dueño de toda la vida, de toda la existencia, de todo el mundo? Y Él es el que le dice a la gente: ustedes rueguen. ¿Y por quién vamos a rogar? Rueguen por los suyos. Rueguen por su familia, rueguen por la gente que tiene alrededor, rueguen por los que están en necesidad. No miren indiferentes para otro lado, no abran los ojos. Tenemos una gran labor, tenemos una gran necesidad. Sin duda, hermanos, esto es una invitación. Miren, yo no sé, yo no alcancé a escuchar la prédica del hermano Roy el domingo, pero sé que les habló de lo que está pasando en el Perú y de la gran necesidad que hay en el Perú. Hoy acabamos de escuchar de la gran necesidad que hay en Cuba. Hace un par de meses enviamos una cantidad de mochilas, ¿a dónde? A Honduras. Mis hermanos, hay gran necesidad en medio nuestro. El mundo, nuestra gente está en sufrimiento, en hambre. Y Jesús nos dice: abran los ojos. Hay necesidad. Abran los ojos, sientan compasión por nuestra gente, por su gente. No seamos indiferentes. A veces podríamos acostumbrarnos a nuestro pequeño reino, a nuestro pequeño mundo, donde estamos casi como los paganos, embriagados de materialismo y de una profunda ansiedad por tener y tener. Pero nosotros somos cristianos, nosotros somos discípulos de Jesús y no podemos seguir ese camino. Dice el predicador en Eclesiastés: el que ama el dinero nunca va a cansarse de tener más dinero. Va a pedir más y más y más y más. Yo doy gloria a Dios porque nos sacó de ese camino infructuoso, de esas obras de maldad. Nos sacó de ahí, nos extrajo de allí. Y ahora mira a esta gente y nos mira a nosotros y nos dice: hagan algo. Empiecen por rogar, por pedirle a Dios por su propia gente, por sus tíos, por sus tías, por sus hermanos, sus hermanas, que Dios les ayude a entender el significado de la vida y conocerlo a Él. Amigos, Jesús, nuestro Señor, dice muy claramente por allá en Pedro, que ha venido no para que nos sintamos culpables. La muerte de nuestro Señor Jesús, la vida que Él nos da, Él no murió para que andemos doblados, tristes, acabados. No, en absoluto. Él vino para darnos vida y vida en abundancia, pero también nos llamó a poner nuestros pies sobre sus pisadas. Nos ha venido a dar un ejemplo para que sigamos sus pasos. Es lo que dice la palabra de Dios. Y antes de avanzar, quiero recordarles algo. Jesús no les está hablando a los pastores ni a los líderes, les está hablando a todos. Así que la disposición de orar, la disposición de rogar, no nos corresponde a los que de una u otra manera tenemos una responsabilidad. Es su responsabilidad rogar por las personas, es su responsabilidad rogar por algo más, por más trabajadores. Y ahora hay algo que juntos tenemos que considerar y es otra perspectiva. ¿Será posible, amigos, hermanos, que usted sea la respuesta a esta oración? ¿Será posible que en lugar de ser una audiencia pasiva o simples espectadores,
Usted es la respuesta a esta oración. Es decir, que Dios ha puesto en usted el corazón, la vida y la misión de ser un obrero en el reino de Dios. A veces miramos para otro lado. Dios mío, trae más misioneros, trae más líderes, trae más personas que prediquen, trae más. Pero ¿qué tal que usted sea esa persona? ¿Qué tal que usted sea? ¿Qué tal que usted haya llegado hasta este día en la vida? Que usted haya llegado hasta este momento de la historia para ser la respuesta que Dios nos está dando a nuestras oraciones. ¿Qué tal que usted sea el misionero? ¿Qué tal que usted sea la mujer que va a aconsejar a más mujeres? ¿Qué tal que usted sea esa persona que estamos esperando? ¿Qué tal que usted sea? Y uno podría mirar, no, pero ¿cómo yo? No puede ser. Yo estoy muy viejo. Yo estoy muy gordo, yo estoy muy flaco, yo no estoy documentado, yo no sé leer ni escribir. ¿Hay algo acaso imposible para el Señor? ¿Acaso hay algo que Dios no pueda superar para poner a alguien a su servicio? Nelson nos ha hablado varias veces de esa escritura, podría ir en el Antiguo Testamento. Si Dios habló a través de un burro, siéntase usted por encima de cualquier categoría de burro o pollino o mula. Estás por encima de eso, muy por encima. Dios puede utilizar a cualquier persona y probablemente, amigos, nos llama hoy día a ser y a tener un propósito nuevo, ser parte de su equipo y colaborar en su obra. Apenas estamos empezando, hermanos, apenas estamos empezando. Quizás usted va a ser las manos de Dios que van a servir aquí en la tierra. Quizás no va a ser el predicador, va a ser las manos de Dios. Quizás va a ser usted los brazos de Dios que van a abrazar a la mayor cantidad de personas posibles. Quizás va a ser usted los pies de Dios que llevan las buenas noticias, como dice Isaías capítulo 52 o 3. Quizás va a ser usted la boca para predicar. Hermanos, yo tengo que reconocer y juntos tenemos que reconocer algo. Dios nos ha utilizado y ha utilizado esta comunidad de manera impresionante. Es lo que yo veo y estoy supremamente agradecido por todas las cosas que ustedes han hecho. Sin darse cuenta, muchos de nosotros hemos colaborado para las maletas para los niños, ¿se acuerdan? Y algunos fueron a Honduras y otros fueron Nelson fue a Cuba ahora, hemos repartido comida, hemos apoyado misiones en Chile, en Intibucá, en fin, muchas cosas, hemos participado de muchas maneras, Dios se ha glorificado, pero tenemos algo por delante, una gran mies, porque el trabajo no se ha terminado, tenemos mucho que hacer por delante. Y Dios probablemente lo va a usar a usted. Así se esconda como un avestruz, meta la cabeza por allá debajo de la tierra. Usted amigo, usted amiga, usted hermano o hermana, Dios los está llamando a ustedes. No busquen allá afuera a otra persona. Hay que traer a alguien de afuera. Aquí están, mírenlos, aquí están, todos ustedes están acá. Todos nosotros fuimos bautizados, todos nosotros tenemos el Espíritu Santo. Dios puede utilizar a cualquier persona. Ahora, la pregunta es, si usted y yo estamos dispuestos a escuchar y a responder a ese llamado. Esa es la pregunta. No, yo lo hago como yo tengo una relación con Dios, yo tengo una relación con Dios a mi manera. No. Y aquí va algo muy importante, les tengo una buena noticia, y es que el puesto de señor de la mies ya está ocupado. Así que no necesitamos más señores de la mies que digan cómo se hacen las cosas. Necesitamos obreros. Obreros es lo que necesitamos. A veces, dicen en mi tierra, en algunas compañías hay mucho cacique y poco indio. Hay mucho que manda, mucho que ordena y poco que se mete la mano en el arado y trabaja. No necesitamos más capataces, necesitamos más campesinos. Ya tenemos un capataz. Necesitamos más campesinos, eso es lo que necesitamos. Por eso ahora debemos ir al segundo punto y es la actitud, lo que es necesario para participar. ¿Qué es necesario para participar? Miren, podría hablar de esto toda la noche, pero realmente de todas las cosas que podríamos necesitar para participar, hay una sola que es importante, una sola. No
reconocer al Señor de la mies. Eso es lo más importante, que usted pueda identificar con sus ojos quién es el que manda acá, quién es el que da la voz, a quién es al que hay que obedecer, quién es el que va a dar las instrucciones, quién es el que marca el camino a seguir. Y eso, amigo, hermano o hermana, no somos nosotros los pastores, ni el líder de la célula, ni nadie sobre la tierra. Jesús es el Señor de la mies. Jesús es el Señor de la mies. Y esto, yo no sé para ustedes, pero esto lo puede aliviar a uno. Lo puede aliviar a uno porque entonces la iglesia, el reino de Dios, el cristianismo, no depende de un pastor, no depende de un caudillo, ni tampoco de un doctor o alguien que esté preparado. No depende de un líder carismático, ni tampoco de un misionero. El reino de Dios, la comunidad, la iglesia, no depende de nadie, depende de una sola cabeza. El dueño de la mies, el Señor de la mies. Él es si Él se va, pues ya perdimos el año. Si nosotros nos vamos, pues viene otro obrero. Pero si esto es así, si hay un solo Señor de la mies, amigos, todos nosotros estamos en el mismo nivel. Todos somos obreros acá. Todos somos obreros. Amén, obreros. Amén. Somos obreros. Eso es lo que somos nosotros. Ahora, si nosotros somos obreros, juntos tenemos que trabajar por esto. Pero para reconocer al Señor de la mies, y aquí me enfoco ya hacia el final de esta conversación, tenemos que hacer una distinción. Porque reconocer al Señor de la mies no es algo simplemente verbal o académico, algo mental. Jesús un día va a increpar a aquellos con quienes está conversando y les va a dar unas palabras que probablemente son familiares para ustedes. Son estas que están aquí en Lucas capítulo 22, versículos 24 al 27. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y qué? Y no hacen lo que les digo. No hay manera, amigos, hermanos, de desvincular la fe de la obediencia. No hay forma. Si usted dice que cree en Jesús, tiene que obedecerlo. De lo contrario, usted no tiene fe. Usted tiene una creencia mental, tiene un concepto mental, como el que tienen los demonios. Es lo que dice el texto. ¿Se acuerdan? Los demonios creen y tiemblan. ¿Y eso les sirve de algo? Pues no, porque no se pueden someter al Señor. Ahora, nosotros no somos endemoniados. Nosotros tenemos un solo Padre, y ese Padre es Dios. Si nuestro Padre es Dios, tenemos que buscar a Jesús y tenemos que seguir sus mandamientos. Eso tiene que ir de la mano. Y lo que nos corresponde hoy día considerar es lo que Él nos dice, es la instrucción del día de hoy. Y la instrucción del día de hoy es orar. Orar, orar y orar. Orar y orar y orar y orar. Amigos, necesitamos orar. Necesitamos pedirle a Dios que intervenga en los casos que se escapan de nuestras fuerzas, en los casos que no se escapan de nuestras fuerzas. Necesitamos orar por muchas razones y hay muchas escrituras en la Biblia que nos dicen por qué orar. Pero aquí hay tres cosas interesantísimas que nos habla el Señor. Nos invita a orar por tres cosas. Oren por los que los ultrajan y los amenazan. Esa es la primera invitación. Oren por esto. Oren si los están maltratando, oren si los están ultrajando, oren si tienen a un amargo, una amarga, una persona con mal carácter en su casa, oren. No desate fuego del cielo, ni ordene que baje candela, ni que lo atropelle un carro, ni nada de eso. Ore por esa persona, ore. Dios mío, esta persona me está sacando el Chucky que alguna vez tenía por dentro. Dios mío, esta persona me está haciendo volar de rabia. Ore por esa persona, no se desespere. Ore, dice el Señor. Ore. Y además dice, ore. ¿Ore para qué? Ore para que no caiga en tentación. No se quede ahí parado como un pájaro mojado mirando a ver qué le toca. No, ore. Ore, ore, ore y ore. Probablemente, amigos, no vemos muchos cambios en nuestras vidas porque no oramos y no le pedimos a Dios que intervenga en nuestras vidas.
Y le pedimos, pero le pedimos, como dice Santiago, para nuestro propio beneficio. Y no le pedimos a Él que haga su voluntad. Tenemos que orar, orar y orar. También dice, como lo acabamos de leer, tenemos que orar por más trabajadores. Nosotros podemos orar y orar, orar y orar, pero al final, mis hermanos, el Señor es el que va a cambiar los corazones. Nosotros oramos con Nelson continuamente por la iglesia. Oramos, Dios mío, haz algo, levanta más personas, Dios mío, haz algo. No hay manera que nosotros podamos poner a alguien contra la pared y presionarlo a que trabaje. Dios sí lo va a mover a usted. Dios sí lo va a mover a usted. Ahora, si usted se hace el de la oreja mocha, mira para otro lado, si se hace el medio sordo, se hace el indiferente, me duele el pie, me duele la uña, está muy lejos y hace mucho calor. Bueno, eso será un asunto suyo y usted va a tener que rendirle cuentas a Dios porque escuchó su voz y se hizo el sordo. Pero si usted está escuchando la voz de Dios que lo está llamando a servir, que lo está llamando a orar, que lo está llamando a moverse, yo le recomiendo que se mueva, porque Él tiene sus métodos para llamar nuestra atención. ¿Sí o no? Así que, bueno, pongámonos manos a la obra. También el Señor nos invita a orar para que no nos falte en el momento, para que hallemos gracia en el momento de la dificultad. Esta es una escritura que coloqué aquí en paráfrasis. Ahora, Jesús, nuestro Señor, no simplemente nos dice que oremos. Él oró por nosotros y oró por usted. ¿Cómo Jesús va a haber orado por mí? Bueno, Jesús oró por usted. Es lo que dice la palabra de Dios ahí en Juan capítulo 17, versículos 20 al 21. Miren lo que dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ustedes han creído. Jesús oró por nosotros. Y oró, Dios mío, yo te oro por esos que van a escuchar allá en Honduras, por esos que van a escuchar allá de Guatemala, por esos colombianos, por allá paganos metidos en la perdición. Y de allá nos sacó el Señor. Dios, nuestro Señor, está preocupado por nosotros y oró por nosotros. Si Él oró por nosotros, tenemos que orar por los demás, pero Él oró, además de nuestras vidas, por algo que para algunos de nosotros puede ser muy difícil, y es permanecer unidos, para que todos juntos seamos una sola cosa. Amigos, yo le doy gracias a Dios, porque por su gracia y su misericordia nos hemos mantenido juntos. No hemos tenido grandes problemas ni tampoco divisiones en nuestra comunidad. Dios ha estado acá. Dios ha estado con nosotros y nos ha ayudado para que no tengamos ese tipo de dificultades. Les debo decir con certeza y con firmeza, una de las cosas que más aborrece el Señor es a los divisivos y a los que siembran cizaña. Pueden leer todo el libro, la primera carta de Juan, para que vean lo delicado que es meterse con los hijos de Dios y dividirlos. Así que si en algún momento usted tiene alguna discrepancia, bueno, es natural tener discrepancias, diferencias con otras personas, hay que resolverlas. Es lo que nos dice el Señor, porque Él pide que creamos y que seamos uno solo, uno solo. Ahora, vamos a orar y vamos a orar este mes, y les quiero invitar a que oremos, ¿sí? Saquen su tiempo para orar, no a la carrera, no en el carro antes de bajarse, no mientras se cepilla los dientes. Dios mío, por favor, que me vaya muy bien hoy día. Se va peinando uno ahí, ay, ya que me quede, ay, se me corrió el maquillaje, mi Señor, y ahora qué voy a hacer. No. Antes de eso, antes de todo eso, saque un tiempo para orar. No, es que me cogió el tarde y ahora ya no puedo orar. Me cogió la noche para irme para el trabajo. Ore en la noche. Salga a caminar. Dele una vuelta al patio. Hace mucho calor, pues sude. ¿Qué más vamos a hacer? Salga y sude. Necesita un espacio a solas. Sálgase al frente de su casa. Y si no, véngase para mi casa, que yo no tengo. Vivo en un lugar donde ustedes pueden caminar horas y horas y ver mapaches, tacuacines y toda esa cantidad de cosas, sapos y todo. Van y oran allá en paz. Oren. Necesitamos orar y orar y orar. Miren, mis hermanos, el Señor dice en su palabra que si nosotros oramos y le pedimos, Él nos va a responder. Él nos va a responder. El pastor Nelson acaba de decir que está orando por un avivamiento. ¿Qué significa eso? Bueno, que se despierte en nuestro corazón el profundo anhelo, la profunda sed
de ser devotos a Dios. Y Dios no nos va a dejar caer en vergüenza. Así que les invito a que oremos este mes, oremos y oremos. Y por favor, saquen tiempo el 3 de septiembre para venir a orar juntos. Miren, no voy a pedir que levanten la mano, pero si usted tiene una cita médica a las 5 de la mañana para la cirugía de por allá, de la tripa que se le torció, o de la lengua que no le funciona, o de la muela que le está doliendo, le aseguro que faltando un cuarto para las 5 está ahí bañado y peinado y maquillado y todo. Si usted tiene un vuelo a las 7 de la mañana, ¿a qué horas tiene que estar en el aeropuerto? ¿Quién llega a las 7? Ay, es que me cogió el tarde. No alcanzo. Nadie. Todo el mundo llega a la hora del vuelo. Hombre, tenemos una cita el 3 de septiembre para que oremos a las 5. Vamos a hacerlo juntos. Vamos a levantarnos temprano. Vamos a hacerlo. Bueno, tengo que trabajar temprano. Pues levántese más temprano y ora en su casa. Pero tenemos que esforzarnos. Tenemos que esperar más de nosotros. No lo mínimo. Él lo dio todo, mis hermanos. Él lo dio todo. Todo lo dio. No se quedó con nada. Ahora es el tiempo. Es el tiempo del Señor. Es el tiempo de nuestro Señor. Es el tiempo del Señor de la mies. Ya hemos hablado, mis hermanos, de la invitación que tenemos a participar en su obra y de la invitación que tenemos para reconocer al Señor de la mies. ¿Vamos a hacerlo juntos? Amén. Hoy día nos reunimos para orar y celebrar la vida de aquel que lo dio todo por nosotros. Y ese es nuestro Señor Jesús. Así que les voy a pedir a todos ustedes que sin quedarse dormidos, tengan un momento allí sentados en su silla, inclinen su rostro y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a explorar si de pronto en el fondo de nuestro corazón estamos hallando razones para no ser completamente devotos a Él. Y si hay algo por allí en nuestro corazón que necesitamos resolver con Él, disponerlos para hacerlo.